toda la línea histórica de cómo se formó todo esto, la Reforma Protestante, y era más que todo por el tema de que no se mantuvieron las bases del santuario que venían desde la época de Moisés, y todavía que ese mismo santuario representaba a Cristo. Entonces, cuando después de la resurrección de Cristo y los cristianos mantenían este tipo de santuario, hasta que vinieron los romanos y decidieron hacer la mezcla que les comenté en el episodio 3 del ataque del santuario, donde mezclaron todo el paganismo con el cristianismo, y esa fue la religión oficial que quedó dentro del cristianismo romano. Entonces, estos personajes de la Reforma fueron los que buscaron vindicar cada uno de los muebles que se encuentran en el santuario. Entonces, solo para recapitular rápidamente, aquí les pongo las imágenes de los personajes importantes y los años en los que cada uno estuvo haciendo esta lucha. Por ejemplo, el primero es John Wycliffe, que de 1320 a 1384, él fue un obispo de Inglaterra, y él es de las primeras personas que traduce la Biblia del latín al inglés, por lo que restaura la mesa de los panes, que es la palabra de Dios, o la Biblia, por así decirlo. Por esto murió. Y no solo él estuvo en esta lucha por querer traducir la Biblia, sino que también tuvo seguidores en los que pueden ver en la imagen de aquí arriba, que fue John Hus y Jerónimo, que ellos fueron los que trajeron la Biblia para República Checa. También los mataron por hacer eso, pero ellos buscaron eso, que la palabra de Dios se regara por toda Europa. Luego viene Johannes Gutenberg, él inventa la imprenta, y a partir de los años de 1400, pues Martín Lutero, obispo de Alemania, tiene más acceso a este conocimiento, y él busca reformar a la iglesia, o sea, a la iglesia católica. Él no buscó protestar en contra de la iglesia, sino que buscó reformarla desde adentro para mantener los lineamientos de la iglesia cristiana como deberían de ser, lo más puro posible. Pero lo trataron de hereje, y por eso él presentó sus 95 tesis, y se armó una gran controversia. Pero lo interesante de todo eso es que él lo que más alegaba era el tema de las indulgencias y de las penitencias, que no es necesario uno ser salvo por medio de pagar una indulgencia o hacer una penitencia para que Dios nos llegue a perdonar, porque Dios ya nos perdonó al darnos su Hijo. Porque su Hijo es el que nos salvó de todos los pecados, que en este caso es Cristo. Entonces, ¿qué restaura Martín Lutero aquí? Es el altar de sacrificio, que consiste en la muerte de Cristo para salvarnos de nuestros pecados. Luego tenemos a Juan Calvino, obispo de Francia, que él dice que la confesión de pecados no es ante los hombres, sino una oración directa a Dios. Entonces, él lo que restaura es el altar del incienso, porque, si bien se recuerdan, el altar del incienso siempre se hacía una oración por los pecados de las personas que daban su sacrificio en el holocausto. Entonces, Juan Calvino dice, no es necesario que yo se lo diga a otro hombre, porque al final Cristo es el que me limpia esos pecados. Entonces, al final yo le tengo que decir al Padre, que es el único que nos puede juzgar, y arrepentirnos con él y decirle, perdona nuestros pecados, y por medio de la sangre de Cristo, lávanos, ¿no? Después viene John Smith y Roger Williams, que eran teólogos y colonos ingleses en Estados Unidos. Ellos forman la iglesia bautista. ¿Por qué? Porque ellos no podían creer que cómo es posible que agua en la cabeza. Si bien recuerdan, en el concilio de Ravenna, en el año 1311, la iglesia católica cambia el bautizo de inmersión por aspersión. O sea, ¿eso qué nos quiere decir? Que durante más de 500 años se mantuvo los bautismos por inmersión, hasta la iglesia católica lo hacía, pero después lo cambian con un bebé. O sea, hacerlo con una persona que no tiene conciencia todavía si cree o no cree, y le echan agua únicamente a la cabeza. Y eso no representa nada, porque recuérdense que la representación de nosotros sumergirnos en el agua y volver a salir es una forma de decir, yo muero en pecado con este cuerpo que traigo de pecado, pero vuelvo a nacer en Cristo para vida eterna. Entonces el simbolismo y el mueble que se restaura aquí del santuario es el lavacro. Después viene en el año de los 1700, en el siglo XVIII, John Wesley, teólogo anglicano. Él habla mucho sobre la santificación por el tema de que nosotros debemos de mantener el carácter de Cristo, seguir sus pasos, ser como Él. ¿Pero por qué? Porque Él nos mencionaba siempre mantener al Espíritu con nosotros. Al momento de orar, siempre pedir por sabiduría, siempre pedir por el Espíritu Santo. Y si bien se recuerdan, como decía en Isaías 11:2, los 7 pilares de
del Espíritu Santo representan estas 7 candelas del candelabro del mueble que está dentro del santuario. Entonces, él restaura eso, y también es el fundador de la iglesia metodista. Y luego, en el Arca del Pacto, que es el último mueble que se encuentra dentro del santuario, no es que William Miller lo haya restaurado, sino que fue una de las personas que se dio en esa época, en ese año, entender más sobre la profecía de Daniel y de Apocalipsis, y así pudieron ellos saber que todo lo que está dentro del santuario nunca debió de haberse desordenado, sino que ellos entendieron bien que era súper importante para entender por qué Cristo hizo lo que hizo, sino por qué es el plan de salvación este modelo de santuario. No el santuario físico como tal, sino por qué Cristo caminó sobre ese santuario para a nosotros salvarnos y nosotros entender que tenemos que seguir ese mismo camino. Entonces, en ese año estuvo Manuel Acunza en Chile, que también se dio cuenta de esto, estuvo William Miller, que es el de la foto que le tenemos acá, y sobre todo muchos de la iglesia metodista y bautista, tanto así que se conforman todos para enfocarse en la Biblia y que el centro sea la Biblia original, la que viene del hebreo y del griego, y la traducen obviamente, y esto es a partir de ahora es la palabra de Dios, es lo más importante para poder mantener la religión cristiana lo más pura posible. Entonces forman la iglesia adventista y por lo mismo para mantener el santuario intacto y sobre todo los mandamientos, porque nada de eso ha cambiado, sino que se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Entonces, esa fue la vindicación del santuario. Perdón por la gran recapitulación, pero es importante para poder entender en esa línea de tiempo qué también estuvo sucediendo al mismo tiempo, ese paralelismo. Y por eso les pongo en este capítulo 5 una pregunta, un nuevo santuario. ¿Cuál es este santuario? Y si se dan cuenta en la imagen, pues podemos ver las imágenes del sol, la luna, el compás de los masones, vemos el templo griego, vemos las 2 columnas, que era súper importante para el templo de Salomón, y vemos un piso que está conforme el suelo del ajedrez, sobre estrategia, sobre guerra, sobre todo. Entonces todo esto es un gran tema de simbolismos que se está dando en esa época. Entonces, siempre para recapitular un poco de historia, recordemos que el imperio de Roma se divide en 2, porque Teodosio le deja el imperio occidental a su hijo Honorio y el imperio oriental a su hijo Arcadio. Entonces nos vamos a enfocar en la Roma occidental, en este pedazo que le quedó a Honorio. Se dan muchas luchas durante ese tiempo y se divide Roma. Roma decae y lo que sale de esta Roma salen 10 pueblos. De estos 10 pueblos que les pongo en naranja, que tienen la caída de Roma en el año 476, ya se venían formando de hace tiempo, pero ya a partir del año 476 ya quedan como pueblos nuevos dentro de Europa. Estos 10 pueblos fueron los burgundios, los alamanes, no alemanes, sino alamanes, visigodos, anglosajones, vándalos, suevos, ostrógodos, érulos, francos y lombardos. De estos 10 pueblos yo pongo 3 en rojo, que están los vándalos, los ostrógodos y los érulos. ¿Por qué los pongo en rojo? Porque estos no duraron mucho tiempo. Como podrán notar, desaparecieron uno en el año 493, otro en el 534 y el último de los ostrógodos en el 553. ¿Por qué? Porque todos estos estuvieron en el territorio italiano y los lombardos terminan conquistando esto, que hoy es el actual Italia. Los francos es el actual Francia, suevos el actual Portugal, anglosajones el actual Inglaterra, visigodos actual España, alamanes actual Alemania y burgundios la actual Polonia. Y aquí les pongo el mapa de los 10 pueblos que les mencionaba y cómo los érulos, los vándalos y los ostrogodos desaparecen por la invasión de los lombardos y ahí sí se conforma la actual Italia. Entonces, ya que sabemos qué sucedió con esos pueblos durante la caída de Roma, para poder entender bien de dónde viene toda esta referencia religiosa y sobre todo de ciencia, de cultura, tradiciones, etcétera, ya podemos saber bien qué era lo que estaba sucediendo en todo ese momento. Pero también algo muy importante, y con esto la pregunta en esta diapositiva. Ya sabemos qué pasó con los cristianos, ya sabemos qué pasó con los cristianos no romanos, los estuvieron persiguiendo, pero ¿qué pasó con los judíos? Nadie cuenta qué sucedió con ellos. Recuérdense que los que no se convirtieron al cristianismo, pero siguieron siendo judíos, ¿qué les sucedió en esa época? Pues bueno, ellos viven en la diáspora. Diáspora significa que ellos fueron dispersos
por toda Europa, como lo pueden ver en el mapa de aquí abajo. Estuvieron desde Lituania hasta España, o sea, como podrán ver, se lo regaron porque fueron vendidos como esclavos en Roma. Luego que Roma decae, ya ellos ya dejan de ser esclavos y viven la Edad Media en guetos, sí, barrios, suburbios pobres. Surge su símbolo de la estrella de David, y esto es bien interesante y quiero que presten bastante atención, porque el símbolo de los judíos en esa época era un candelabro, era el candelabro que estaba dentro del santuario. Entonces, ¿por qué de repente cambió a ser a la estrella de David? En la Biblia no menciona nada David sobre una estrella. Es más, cuentan una historia, los judíos cuentan la historia en donde el rey David, para ganar una guerra, utiliza una estrella en sus escudos. Muy parecido a la historia de Constantino, que él tiene una visión de una cruz y la tiene que poner en sus portaestandartes para poder ganar una batalla. Qué interesante que tanto la cruz solar y esta estrella, para empezar, una estrella puede representar un sol, pero esta estrella está hecha por medio de dos pirámides entrelazadas. Recordemos que la pirámide, la base de la pirámide representa la Tierra y la punta representa el Sol. Entonces, al final, tenemos un símbolo solar con la misma historia que tiene de Constantino en el cristianismo. Tenemos una misma historia aquí con el judaísmo. Entonces, ya podríamos llamarle un judaísmo romano. ¿Por qué? Porque obviamente como fueron esclavos tuvieron toda esta mezcla de tradiciones y culturales en toda Europa, entonces algo se les tenía que pegar. Entonces ellos se dedicaron mucho al comercio y decir judío en esa época era sinónimo de decir vendedor. O sea, yo podía haber sido vendedor, no ser judío y me pudieron haber llamado judío porque era prácticamente un vendedor. Entonces, solo para es un dato curioso nada más para que lo tengan al tanto, porque ellos eran muy buenos para manejar las finanzas y el comercio. Entonces aquí yo les pongo varias líneas nuevamente, pero les pongo aquí de título 4 movimientos en conflicto. En la línea verde le pongo el movimiento judeo-romano, que es lo que les decía, ya es el movimiento de los judíos que dejaron de ser esclavos dentro de Roma. Tenemos el cristianismo romano, que lo pongo en amarillo. En el celeste mantenemos siempre el movimiento judeo-cristiano, que eran todos los que se oponían a la iglesia romana, cristiana romana. Y en naranja siempre dejo los imperios después de Roma, que eran estos 10 pueblos. En azul les puse el movimiento científico. Recuérdense que también las personas que realizaban nuevas investigaciones, nuevos descubrimientos, también eran perseguidos porque se les declaraba como brujería, magia, y les decían que eran herejes, entonces siempre se les buscaba para matarlos. Entonces todos estos grupos tuvieron algo en común y se unen, menos el movimiento judeocristiano, este se mantiene por fuera. Pero estos movimientos, tanto del poder de los 10 pueblos, tanto del cristianismo romano y tanto del conocimiento de los judeo romanos, se unen y se forman grupos, se forman sectas, se forman grupos en logias para ellos poder seguir como manteniendo una rutina de fe y de ciencia. Es más, aquí les pongo en este cuadro. Según el judaísmo, la religión cristiana romana y la ciencia para poner la razón y el conocimiento por encima de todo pensamiento, sobre todo para obtener poder. Aunque, escuchen bien, la Iglesia Católica lo realiza por medio de la Orden de los Jesuitas y prohíbe todo tipo de ocultismo. Como que diciendo, nosotros no somos parte de ellos, aunque sí lo son. Por eso les pongo entre comillas, prohíbe. Ahorita les voy a explicar un poquito más ese contexto, pero vayamos de paso en paso. Veamos primero los judíos romanos. Los judíos, ya después de que salen de sus guetos, se vuelven muy buenos comerciantes. Ellos inauguran el primer banco en Génova, Italia, en el año 1406. El primer banco moderno fue fundado en Génova en el año 1406 y el nombre era Banco di San Giorgio. Los primeros bancos aparecieron en la época del Renacimiento en ciudades tales como Venecia, Pisa, Florencia y Génova. El nombre banco deriva de la palabra italiano banco, escritorio, utilizado durante el Renacimiento por los banqueros judíos, todos eran judíos, quienes hacían sus transacciones sobre una mesa cubierta por un mantel verde, que es como lo ven exactamente en la imagen, pero me llama la atención esta imagen porque ellos tenían, al mismo tiempo que ponían su comercio, pues tenían la Biblia al lado. ¿Por qué tener la Biblia al momento de querer hacer negocios? ¿Qué tiene que ver la Biblia con el tema de hacer negocios? Vamos a ver más adelante. Pero antes,
Ahora hablemos de los científicos. Si recordamos bien la historia de Galileo Galilei, todo el mundo se la sabe, pero no cabe más solo hacer la referencia. La Iglesia Católica lo obliga a detenerse de sus investigaciones astronómicas y lo acusan de hereje. Galileo se retrató, pero dejó escrito todas sus investigaciones que se esparcieron por toda Europa occidental. Y pongan atención en las fechas. Él muere en el año 1642 y en el año 1643 nace Isaac Newton. O sea, estamos hablando de dos genios astrofísicos que vienen uno seguido del otro, y este fue un prodigio. Newton fue profundamente religioso toda su vida y era hijo de padres puritanos. Dedicó más tiempo al estudio de la Biblia que al de la ciencia. Imagínense esto, uno de los genios más importantes de la historia de la humanidad, que descubrió la gravedad, que descubrió los cálculos diferenciales, descubrió muchas cosas, pero lo más interesante es que no era eso, sino que su vida dependía más del tema bíblico. Regresamos otra vez al tema bíblico. Los judíos estaban en su mesa haciendo sus cosas de comercio y de banco con una Biblia en la mano. Isaac Newton descubrió un montón de cosas con una Biblia en la mano. ¿Qué nos está tratando de decir? ¿Cómo es posible que tanto la ciencia y el comercio tiene que ver mucho en la Biblia? Como que si diciendo, para poder yo tener éxito monetario, por así es, y tener mayor conocimiento, necesito una Biblia. ¿Qué dice la Biblia para que yo pueda tener mayores logros en la vida a nivel terrenal? Entonces, leamos un poquito más de la vida de Newton. Dedicó más tiempo al estudio de la Biblia que al de la ciencia. Un análisis de todo lo que escribió Newton revela que de unas de 3.600.000 palabras, solo 1.000.000 se dedicaron a la ciencia, mientras que 1.400.000 tuvieron que ver con teología. Newton era arrianista y creía en un único Dios. Los arrianistas no creen tanto en la Trinidad, sino que ellos creen más que solo es un único Dios. Ya eso después se logró confirmar más tarde, porque no se les llama Trinidad como tal, sino que se llama deidad. Y la deidad tiene 3 poderes. Eso lo vamos a profundizar mucho más adelante en otros estudios bíblicos que vamos a hacer, pero Isaac Newton no estaba tan equivocado realmente. Simplemente él no le gustaba que pusieran la Trinidad como una equivalencia, pero no se daba cuenta que era un tipo de 3 poderes que conforman en conjunto. ¿Ok? Pero lo interesante de lo que decía Newton es que en cuanto a los trinitarios, creía que había cometido un fraude de las Sagradas Escrituras y acusó, escuchen esto, a la Iglesia Católica de ser la bestia del Apocalipsis. Imagínense qué interesante. Newton leía la Biblia, la tenía en la mano y sabía de lo que estaba haciendo la Iglesia Católica, y logra entender todas las profecías y los acusa a ellos de ser la bestia del Apocalipsis. Es más, esto no lo tengo aquí, pero otro dato curioso es que Isaac Newton, cuando lee la profecía de Daniel, él también menciona un tema de que muchas cosas de lo que está escrito en la profecía de Daniel no se iba a entender en su época, sino que más adelante. O sea, imagínense qué nivel de genio era este personaje, porque como él sabía que no en su época, sino que más adelante se iban a entender otras profecías que están dentro del libro de Daniel, que fue lo que entendieron William Miller y estos metodistas y bautistas en el siglo XIX, que ya estaban en el tiempo para poder entender ese libro. Entonces, y lo más interesante es que Isaac Newton sabía eso. Entonces, definitivamente un verdadero genio. Tanto así que Newton realizó varios cálculos sobre el día del juicio final, llegando a la conclusión de que este no sería antes del 2060. Yo no sé cómo esa persona en ese año pudo saber algo así, sabiendo lo que nosotros estamos viviendo en este momento, y cuando dice esto yo digo, yo creo que no está tan equivocado tampoco, pero bueno, eso solo veremos más adelante. Pero qué interesante que él ya sabía un montón de cosas de profecía en esa época, y no solo eso, sino que descubrió un montón de cosas. A veces tachan a los fanáticos religiosos o a personas muy espirituales de ser por lo mismo radicales o fanáticos, cuando realmente los verdaderos genios, como les mencioné antes, los judíos, cuando inventaron sus sistemas financieros y de comercio, tenían una Biblia en la mano. Isaac Newton tenía una Biblia en la mano también para sus descubrimientos. Entonces, ¿qué nos revela la Biblia para que nosotros podamos entender mejor nuestro entorno? Entonces, con esto sigo, que surge a partir de las condenas de la Iglesia Cristiana Romana, porque estos científicos, pues obviamente eran acusados por la Iglesia Católica, y los judíos también siempre seguían siendo perseguidos.
Entonces nacen sociedades secretas. Y voy a hablar de la más famosa, no me voy a enfocar en un montón porque son un montón, son un montón de las que existen en Europa, pero voy a hablar de la más famosa, que es la masonería, la libre masonería, que es el estudio filosófico de la conducta humana. O sea, es un estudio bastante antropológico de las ciencias y de las artes y el fomento del desarrollo social y moral del ser humano, orientándolo hacia una evolución personal o superación personal, además del progreso social, y ejemplifica sus enseñanzas con símbolos, alegorías tradicionales, tomadas de la albañilería y la cantería, más específicamente del arte real de la construcción, es decir, de los constructores de las catedrales medievales. Ellos todo lo caracterizaban con la arquitectura. Por eso es que cuando vemos el símbolo de los masones, que es el que está aquí abajo, tiene un compás y una regla, porque ellos todo con eso lo asocian. ¿Cómo vos puedes construir una vida de la mejor forma? Construir tu vida y ser superior cada vez que tú puedas ir pasando ciertos niveles, ciertos grados, les llaman ellos, para poder llegar como a la parte más importante de la divinidad, por así decirlo. Entonces, de toda la masonería hay muchas emulaciones, o sea, que existieron diferentes tipos de ritos y de grupos. Entre estos está el rito de York, está el rito del arco, están los Illuminati, hay un montón. Pero el aceptado es el rito escocés. Lo más chistoso es que se llama francmasonería. ¿Por qué? Porque nació en París, Francia. Pero entonces, ¿por qué lo llama rito escocés? Porque tienen un montón de cosas sobre Inglaterra, de ritos que realizaban las logias de Inglaterra, que las adaptaron para ellos, pero realmente viene de Francia. Una de las leyendas más importantes de la francmasonería se atribuye a Hiram Abif, mítico arquitecto del Templo de Salomón en Jerusalén, el origen mítico de la orden masónica. Si leen en la Primera Reyes 7:14, ¿quién era este Hiram Abif? Dice, es hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. O sea, él venía de una tribu israelita, pero su padre que trabajaba en bronce era de Tiro, o sea, su padre era pagano. E Hiram era lleno de sabiduría, de inteligencia y de ciencia en toda su obra de bronce. Pues vino el rey Salomón e hizo toda su obra. Es más, él fue el de la sugerencia de poner las dos columnas que están enfrente de la Torre de Salomón, del Templo de Salomón, perdón. Y los masones lo tienen a él para, aquí como ustedes ven en la imagen al fondo, tienen un rito de iniciación para el tercer nivel del grado de la masonería, donde se le atribuye mucho a este Hiram Abif. ¿Y de qué se trata este rito? Como podrán notar, a la persona como que la tienen desmayada. No es que esté desmayada, sino que es un ritual que ellos realizan donde supuestamente muere y vuelve a nacer y pasa a otro nivel. No sé si, y esto es una referencia, un dato curioso en la actualidad, lo podemos notar con algunos famosos, digamos, The Weeknd. The Weeknd en todos sus videos, él muere y pasa como que a un grado mejor. Todo lo que hace The Weeknd es un tema masónico. ¿Por qué? Porque uno muere para poder pasar a un nivel más superior en estos niveles que ellos realizan. Entonces, dentro de la masonería, la pregunta aquí ¿es importante la religión en la masonería? Ya vimos que era importante para los judíos, ya vimos que era importante para los científicos, para los masones también era importante. Entonces, no lo quiero decir yo lo quiero citar de una entrevista que se le hizo al expresidente de la masonería de Guatemala. Este es Álvarez Oviedo. En el 2015 se realizó esta entrevista para Prensa Libre y nos explica un poco más sobre qué consiste ser masón. No voy a citar todo lo que él dice aquí, solo pongo la referencia de donde se realizó, que se hizo en la Gran Logia de Guatemala, en la zona 5, y le hacen las primeras preguntas. Porque hay muchos mitos y mucha falsa información acerca de la masonería. Ojo, no la estoy defendiendo, simplemente estoy diciendo que hay veces que se habla mucho de conspiración con ellos y realmente no tiene nada de conspiranoico esto, sino que es algo muy normal y viene desde hace miles de años. Es más, conozco gente, familiares, amigos, que sus tíos, abuelos, primos han sido masones y no por eso son personas malas o están metidos en un tema Illuminati, no, nada que ver. Simplemente es un estilo de vida de grupos que buscan mayor conocimiento y estrategia
como les decía, es un tema de superación personal, es más que todo antropológico y filosófico. Entonces le hacen las preguntas a este Álvarez Oviedo y le dicen, se dice que no creen en Dios, ¿es así? Y él contesta, una de nuestras creencias fundamentales es la inmortalidad del alma. La filosofía de los masones se basa en la independencia de la razón humana, por ello dejamos que cada uno interprete su creencia y viva su fe personal, sin importar criterios ni dogmas. A la masonería son bienvenidos los católicos, los protestantes, los evangélicos, los hindúes, los espiritistas, pero no los ateos. Qué interesante esto. O sea, ellos, ¿por qué excluyen a los ateos? Y es por el simple tema de que si alguien viene y te dice, ya no creo en Dios, es porque cómo puedes dejar de creer a algo que ni siquiera lo han podido comprobar. Hay muchas teorías, nosotros lo creemos porque tenemos la Biblia y porque sabemos que se puede validar con hechos históricos, pero personas que nunca han podido validar, no tienen estudio bíblico, no tienen nada, porque creen por fe. Y si no crees en nada, ¿qué haces? Te cerras y te volves ateo. Pero ¿es eso bueno? No, porque siempre hay que dejar a la ciencia. El primer paso para poder tener una teoría es poder implementar hipótesis y experimentar y poderlo comprobar. Pero mientras no lo puedas comprobar, tampoco lo tenés que tirar a la basura la teoría, sino que dejarla ahí hasta el día en que lo puedas comprobar. Eso es el principio científico y los ateos lo que hacen es cerrarse al principio científico. Por eso no los admiten, porque ellos no quieren tener mayor conocimiento. Todo el ateo no quiere salir de su cajita, sino que busca simplemente justificar lo que no ve. Pero aunque no lo vean, nosotros no vemos el átomo, no entendemos muchos elementos de lo que pasa en la Tierra, pero no por eso no significa que no tenga una explicación, que en el tiempo lo hemos comprobado que sí tienen explicación. Entonces, por tanto, este es el tema de que por qué los masones no aceptan ateos. Siguiente pregunta que le hacen. ¿Son una organización secreta? Y él contesta, escuchen bien esto, dice, yo diría discreta, no secreta. Obviamente ahora es discreta, pero en aquel entonces sí era secreta por el tema de que los buscaban la Iglesia Católica y los podían matar. Pero dice, si dice que tenemos palabras secretas, pero todas están en la Biblia. Qué interesante. Todo el concepto de la masonería se basa en la Biblia. Su base es el libro de la Biblia. Veamos otra pregunta que le hace. ¿Cómo se comporta un masón? Nos dice él, debe observar una conducta irreprochable, ser un hombre honrado, honesto, ser ejemplo en su comunidad, creer en la existencia de Dios y en la inmortalidad del alma. Qué interesante, o sea, él, por lo que yo veo aquí, él sí está con una referencia muy espiritual y de mucha fe y sobre todo dar un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos en sus logias tienen un tipo de santuario muy parecido al santuario de Israel, pero no es el santuario de Israel, es un santuario ya combinado. Ahorita les explico mejor. Pero antes les quería mostrar quiénes son los masones famosos. Y entre estos podemos encontrar a Henry Ford, podemos encontrar a Benjamin Franklin, podemos encontrar a Buzz Aldrin, que fue uno de los primeros en llegar a la luna. Y así han habido miles de personas famosas siendo masones. Estos son masones famosos en la actualidad. Está Shaquille O'Neal y está Leonardo DiCaprio. Hay otros también que lo hacen demostrar solo por medio de sus símbolos, pero no lo dicen. Y tampoco estas personas, si yo estoy dentro de la masonería y yo fuera masón, yo no puedo acusar quién es masón. No lo puedo decir. Yo si quiero puedo decir con libertad si soy o no soy, pero ellos no pueden acusar a otro. Queda en la libertad de cada quien si quieren decir o no. Por eso hay un montón que solo hacen símbolos para como que conocerse entre ellos, pero no quieren decirle a nadie porque lo quieren mantener de una forma discreta. Pero hay otros que sí les gusta divulgarlo, que en este caso está Shaquille O'Neal y tenemos a Leonardo DiCaprio. Pero a todo este tema, porque ya vieron que de qué consiste la masonería, ya vieron la entrevista, ya vieron que es un estilo de vida, es una conducta antropológica, positiva, humana, filosófica. Y la pregunta de todo esto es, entonces, ¿por qué está mal vista? O sea, ¿qué tiene de malo hacer este tipo de actividades? Y ahorita les voy a poner un mapa comparativo. Hay una gran diferencia entre ser masón y ser un verdadero cristiano.
y quiero que tomen muy en cuenta esto, porque recuérdense que el masón también ama a su prójimo como el cristiano ama a su prójimo. Estudian la Biblia como también el cristiano estudia la Biblia. Bueno, debería estudiarla. El masón es muy prudente. El cristiano también debe ser demasiado prudente. El masón también es diligente. Un buen cristiano también es muy diligente. Pero aquí es donde empiezan las diferencias. La masonería pone la razón como su guía. El cristiano no. El cristiano pone al Espíritu Santo como su guía. La masonería pone como su imagen es lo más importante, porque recuerden que ellos buscan una superación personal, ellos buscan ser ambiciosos, ellos detestan la holganacería, detestan quedarse en su zona de confort, por eso es que tienen grados para subir a un tema de divinidad. Ellos buscan ser importantes dentro de su sociedad, por eso es que ellos aman a su prójimo, ellos quieren ser héroes con su prójimo, quieren ser coach, quieren ser trainers con su prójimo para que desde un punto de vista los alaben, lleguen a tener una posición importante dentro de su vida y sean recordados, como los famosos que les mostré anteriormente. La imagen de ellos es más importante. El cristiano no, el cristiano renuncia a su imagen. Bien interesante esto. Después la masonería realiza su propia voluntad a través del conocimiento, obviamente. El cristiano no. A pesar de que el cristiano pueda tener conocimiento, realiza siempre la voluntad de Dios. Es lo primero que tiene que poner siempre. La masonería busca perfeccionarse para llegar a ser como un Dios, como bien les digo. Ya llegar hasta el grado 33, que es el último grado de ellos ya se consideran superiores a las demás personas, tienen un espíritu soberbio, no por eso son malos. Ellos solo, yo puedo ser una muy buena persona, ayudar a un montón de gente, pero al mismo tiempo me quedo pensando, pero soy más inteligente que los demás. Es una actitud soberbia, arrogante, engreída. Eh, y el cristiano no, el cristiano admite que solo por medio de Dios podemos tener la vida que necesitamos, no la que queremos. Y por último, ellos creen en el gran arquitecto del universo, quien les dio la luz del conocimiento. Recuérdense que pueden entrar cualquier persona de cualquier índole de religiones, pero siempre tienen que creer en algo. Entonces, ¿por qué mezclan tantas religiones? ¿Por qué no son cristianos como tal si leen la Biblia como su base? Está raro, ¿no? Y es por eso mismo, porque ellos dicen, no importa quién es tu deidad, tú crees en eso y porque él es el gran arquitecto que te da esa luz de conocimiento. Pero esta es una historia que muchos conocemos desde el Génesis, que alguien le dio la luz del conocimiento a cierta persona para que pudiera sentirse como Dios, tener el conocimiento del bien y del mal para poder sentirse superior. Ya sabemos que este personaje se llama Eva. ¿Y quién era esta luz del conocimiento? Que le quiso dar poder. Entonces ya vamos viendo para dónde va el giro masónico. Y el cristiano no. Cree en Cristo como el que restableció la conexión con Dios, limpiándonos de los pecados. Entonces, la gran diferencia que hay entre estas dos variantes es simple. La masonería cree que este mundo está bien y que nosotros vamos subiendo niveles. Cristianismo no. El cristianismo sabe que este mundo antes fue mejor, pero se ha ido empeorándose por el tema del pecado. Y lo vemos con nuestra historia. Nuestra historia cada año, en vez de ser mejor, tenemos peores cosas. O sea, ni siquiera, imagínense, ahorita estamos viviendo un año de pandemia, tenemos crisis económicas, tenemos corrupción, tenemos un montón de cosas que en vez de mejorar, van decayendo. Porque es un tema de amalgama. El pecado nos va amalgamando a cosas peores. Entonces, nosotros tenemos que saber que lo único que nos puede salvar de esto es por medio de Cristo. Ser humildes, arrepentirnos y entender que el único medio que nosotros tenemos es por medio de Cristo para poder llegar otra vez al Padre y restablecernos para una vida eterna. Y por eso les dejo con este versículo de aquí al lado que dice, no sea, esto está en Proverbios 3:7, dice, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Qué interesante que aquí dice, no seas sabio en tu propia opinión, o sea, como que diciendo, no hagas las cosas para tu voluntad, más bien teme al Señor, haz la voluntad de Dios y huye del mal. Entonces, por ese tema es que está mal vista la masonería. No por otro tema, al final siempre son personas, siempre es nuestro prójimo. Nosotros no tenemos, hay gente que a veces los atacan y no tienen por qué atacarlos. Es más, saquémoslos
de su propia voluntad y llevémoslos hacia la voluntad de Dios, porque solo por medio de la voluntad de Dios tú puedes llegar a tener vida eterna. No hay otra forma. Si crees en tu propia opinión, vas directo a la muerte eterna. Y eso es lo que no queremos, ni para uno mismo ni para los demás. Y aquí les dejo con ciertos ejemplos que son bien interesantes, porque no solo la masonería busca un tema de superación muy personal y sentirse y llegar a un punto donde sentirse superiores a los demás, sino que también adicional plagiaron el santuario. Y aquí lo podemos notar, y están en sus escudos de grados de niveles dentro de la masonería. El primer grado es el de aprendiz, y aquí podemos notar las dos columnas, prácticamente el santuario griego, que si bien recordamos en el ataque del santuario en el capítulo 3, copiaron e imitaron el santuario judío. Y eso que el santuario judío, si ustedes lo ven en el tiempo, fue antes que el santuario griego. Entonces, ¿qué sucedió? Los griegos imitaron el santuario de los israelitas. Entonces, aquí podemos ver el santuario griego, vemos las dos columnas de Hiram Aviv, y vemos el sol y la luna y las estrellas. Y recordamos bien que decían de Deuteronomio sobre el sol, la luna y las estrellas, que Dios ha prohibido la veneración y la admiración y ponerlos como dioses a este tipo de astrología. Y como podrán notar, aquí se ve también las pirámides, vemos el ojo de Horus, que este es un tema muy egipcio. Podemos notar también aquí hay unas tablas, no logro leer ni distinguir lo que menciona ahí, pero muy parecida a las tablas de los 10 mandamientos, tienen el candelabro, tienen imágenes de muerte, etc. Aquí hay otros más y me llama la atención porque aquí les pongo aquí maestro perfecto, o sea, entre ellos mismos cuando tú llegas a un nivel te hacen sentir que sos mejor, cuando realmente deberíamos de ser más humildes, ¿no? No que aquí no, les van diciendo que se van superando como una divinidad, ¿no? Y me llama la atención que también utilizan conceptos israelitas. Aquí cuando tú llegas a este grado, que creo que es el nivel 11, llegas a ser maestro de Israel. ¿Por qué se le llama maestro de Israel? Y también le tienen otros conceptos, irlandés, secretario íntimo, bien interesante. Y por último les dejo estos que fueron los que más me llamaron la atención, porque aquí podemos ver en el comendador del templo de Jerusalén, para empezar el título tiene que ver comendador del templo de Jerusalén, habla del santuario. Después vemos aquí un escudo templario, ¿se recuerdan de los templarios en la Inquisición? También podemos ver aquí el halcón bicéfalo que representa, era un símbolo muy representativo para los medopersas, que esto representa poder de Occidente y de Oriente. Si está viendo solo un lado es porque solo de ese lado tiene poder, pero si está viendo hacia Occidente y Oriente, lo que representa es poder global. Luego vemos aquí Caballero del Sol, interesante, Caballero del Sol. También vemos la imagen otra vez de la pirámide, vemos el Sol aquí prácticamente y aquí otra pirámide con el ojo de Horus. Vemos el Gran Caballero de Kadosh. Vemos bien, aquí tiene un estandarte muy parecido al que utiliza el Papa, con doble cruz. Tenemos otra vez aquí otro halcón bicéfalo, que este es el del grado 33, pero interesante porque este escudo lo utilizan muchas banderas de los escudos de sus países, entre esos está Rusia. Y por último, y el que más me llamó la atención, se los pongo aquí porque aquí podemos ver un monte con un árbol, muy parecido a la historia de Moisés, pero lo que más hace relevancia en la historia de Moisés es esta serpiente que está sobre una cruz. Y aquí se dice caballero de la serpiente de bronce, se le llama a este grado. Recordemos bien que la serpiente de bronce fue un momento en la Biblia que la gente de Israel fue picada por serpientes en el desierto y estaban envenenadas, o sea, los envenenaron, y la única forma de salvarse fue que Moisés tenía una serpiente de bronce a la mano y todo aquel que viera la serpiente de bronce iba a ser curado de ese veneno. El que no lo viera y el que no creyere no iba a ser salvo en ese momento. Y mucha gente murió, pero mucha gente logró también sobrevivir al momento de ver esta serpiente de bronce. También tal es la historia también que se da en el Nuevo Testamento con Cristo y Nicodemo, que Jesús le dice a Nicodemo esta misma referencia de Moisés, y Nicodemo entiende que él es el Hijo de Dios al momento de que ve a Cristo en la cruz y rápido hace la relación con la serpiente de bronce.
Entonces, por eso se la pongo aquí, porque ellos tienen esto como un nivel divino para poder llegar a un grado de superación dentro de sus grados masónicos. Pero todo está mezclado. O sea, tienen un montón de cosas de Egipto, de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, y recuérdense que todo esto lo adoptó Roma y creó su ecumenismo pagano. Y luego de que crea su ecumenismo pagano, salen los cristianos y ellos empiezan a cazarlos, y al momento de ver que no está haciendo efecto y que cada vez Roma se llena más de cristianos, lo que hacen es que este ecumenismo pagano lo convierten al cristiano. Entonces ahí es donde mezclan paganismo con cristianismo por una estrategia política. Pero al final lo único que lograron fue tener un cristianismo basado en una tradición pagana. Entonces, con esto la siguiente pregunta. ¿Y qué tienen que ver estas sociedades con los judíos? ¿Por qué? Porque ya vimos la historia de los judíos, vimos la historia de los científicos y ahora de las sectas. Que todas se unieron, todas se oficializaron, y en un punto también están los jesuitas. Antes de entrar con los jesuitas, voy a hablar de este clan. Nace el clan Rothschild. El clan Rothschild tiene mucha referencia con el tema judaico, y aquí es donde vamos a entender mejor qué tiene que ver con estos grupos de esos tiempos. Y el clan Rothschild dice, es una dinastía europea de origen judeo-alemán, algunos de ellos cuyos integrantes fundaron bancos e instituciones financieras a finales del siglo XVIII, y que acabó convirtiéndose a partir del siglo XIX en uno de los más influyentes linajes de bancos y financieros del mundo. Imagínense eso, cuánto poder tenían estas personas simplemente por controlar la banca mundial. En la década de 1760, el joven Mayer Amschel estableció sus actividades en Frankfurt, negociando con monedas y billetes. Así es como inicia este clan. Era un judío alemán que empezó a crear el tema de las transacciones, de las divisas. Recordemos que ellos inventaron los bancos, ahora ellos estaban manejando un tema más financiero. Aquí están creando las finanzas como las conocemos hoy en día. Entonces su hijo Natán, en 1809, cambió su sede de la ciudad de Londres, donde desarrolló la actividad bancaria, y él empezó con el tema de negociación de letras de cambio y la organización de préstamos extranjeros. O sea, él comenzó con este nuevo tema para poder seguir uniendo al mundo a nivel económico, que muchos lo llamarían como un nuevo orden mundial, pero realmente él tenía un objetivo, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero algo que quiero que se lleven, y es este último mensaje que está aquí abajo, dice, y en el año 1832, ojo con esto, cuando el Papa Gregorio XVI se entrevistó con Karl Mayer von Rothschild, los observadores se sorprendieron de que los Rothschild no estaban obligados a besar los pies del Papa, como se requiere a todos los demás visitantes del Papa, entre ellos los monarcas. Imagínense, hasta los monarcas, la nobleza, todos se tenían que arrodillar y besar los pies del Papa, menos el clan Rothschild, que ni siquiera era cristiano católico, sino eran judíos, y ellos no le besaban los pies. Esto debido a que los de esta dinastía son los guardianes del tesoro papal. O sea, es impresionante. Si ellos manejan toda la banca mundial, obviamente manejan las riquezas también de la Iglesia Católica, de todo el Vaticano. Entonces, aquí, como podemos notar, este es Mayer Amschel, el primero que yo les mencioné, y tiene muchos simbolismos masones dentro de su ropa. Hasta la forma en la posición en la que él está demuestra un saludo masón. Él es su hijo Nathan, que funda Rothschild and Son Company, que es este banco que lo pueden encontrar en París, y el que hoy maneja todo este tema Rothschild and Son. Si hay otro empresa de Rothschild, se une en el año 2003 y se conforma The Rothschild Group, que lo maneja este David René de Rothschild. Entonces, los Rothschild fueron partidarios y activos colaboradores de la creación del Estado de Israel. Qué interesante esto. O sea, ellos no solo tienen conceptos masónicos que tienen que ver mucho con el tema bíblico, porque obviamente ellos, el Nuevo Testamento está dentro del Tanaj, dentro de la Torah, sino que también tienen todas las riquezas papales. Ellos realizaron actividades comerciales, y tener algo ligado con la Iglesia Católica cuando ellos lo que quieren es volver a crear el Estado de Israel, es como contradictorio, ¿no?
Y en 1917, Lionel Walter Rothschild, segundo barón de Rothschild, fue el destinatario de la declaración del Balfour a la Federación Sionista que comprometió al gobierno británico para el establecimiento en el mandato británico de Palestina, o sea, un hogar nacional para el pueblo judío, que en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, se declara el país de Israel. Dato curioso de esto, iban 50 votos a favor y 50 votos en contra en todos los países del mundo, y Guatemala fue el último voto para que se le diera el Estado de Israel a los israelitas. Imagínense, es algo que no lleva más de, ¿qué? 60, 70 años, y ya existe otra vez el país, y no solo es el tema de la existencia de este país, que viene siendo creado por esta gente que es súper millonaria, sino que también es un tema que ellos tienen un objetivo con un solo fin. Y aquí lo ven como las personas de Francia los miraban a ellos. Esta es una caricatura francesa representando a los judíos conquistando el mundo. Y la familia de los banqueros Rothschild está representada como un demonio que abraza el mundo. Imagínense, esto fue una ilustración del año de 1898, pero entre esa gente misma decía, ¿por qué quieren tanto poder? ¿Cuál es cuál es el fin de ellos? ¿Cuál es su objetivo realmente? Y antes de conectar todo, porque tengo que conectar todos los hilos aquí, vamos a hacer un paréntesis y con otra pregunta. ¿Y los jesuitas dónde entran? Porque ya venimos hablando de todos los demás y ya les he mencionado a los jesuitas, pero no sabemos dónde entran. Ya te las explico. Ignacio de Loyola, como lo ven aquí con una armadura negra, funda la Compañía de Jesús. Crea los ejercicios espirituales a través de un entrenamiento militar. ¿Por qué? Porque él antes de integrarse a la Iglesia Católica, él era soldado, hasta que fue herido en una batalla y luego él se dedica más a la Iglesia Católica y funda la Compañía de Jesús. Pero utiliza unos ejercicios espirituales bien interesantes. Son, son ejercicios para que tú empieces a desarraigarte de un montón de cosas en tu vida, de todo lo material, de todo, de cosas muy necesarias para uno mismo, sino que simplemente es más dedicados a Dios como tal, pero no es a Dios el enfoque, sino a la Iglesia Católica como tal. O sea, lo que crearon, por así decirlo, fueron caiviles del Vaticano. Utilizaron la educación para lograr crear riqueza para la Iglesia. Y como podrán saber, el, esta organización jesuita, todo su base se realiza dentro del conocimiento y la educación. Es más, ellos son los que implementan colegios, escuelas, universidades en todo el mundo. Y ahí es donde ellos obtienen riquezas, porque ellos también tienen mucho conocimiento y ayudan a un montón de personas a poder a superarse y salir adelante. Y no les niego, yo salí de un colegio católico, de una universidad jesuita, y la segunda universidad que yo me gradué fue del Opus Dei. Pero interesante porque todos tienen todos esos ingresos que ellos reciben de parte de los alumnos, pues parte va para el Vaticano. Pero porque él sabía esto, él sabía que había una forma de cómo crear riqueza. Pero esto es algo que viene desde antes que bajara Moisés con el modelo del santuario, ¿ya? O sea, esto es algo bien interesante y aquí hay un mapa donde cómo se realizaron todas estas sociedades secretas. Es más, aquí vivimos a Babilonia, de Babilonia viene el cabalismo y vienen un montón de sociedades, las islamitas, vienen también los gnósticos, fundado por Simón Magus. También vemos a los templarios, de los templarios salen los rosacruces, que los rosacruces también tienen algo que ver mucho con la masonería, y de los rosacruces nacen los jesuitas. ¿Por qué? Porque resulta ser que Ignacio de Loyola era parte de eso. Y hoy en día se conoce como la masonería libre, la francmasonería que yo les acabo de presentar. Entonces, ¿cómo es posible que todos estos estén tan conectados? O sea, tanto desde la banca por medio de los judíos hacia la iglesia católica y la masonería dentro con los jesuitas. Entonces, todos ellos son un mismo grupo, todos ellos tienen un propósito, pero ¿cuál es el propósito de ellos? O sea, ¿por qué hacer tanto drama, por así decirlo, para crear tantas sociedades secretas y tanta conspiración, por así decirlo, tanto drama en la historia de la humanidad? Y es esto.
Nosotros estamos manejados en una sociedad, todos nosotros somos una sociedad, y nosotros para poder hacer algo necesitamos permisos legales. Lo cotidiano, nuestro día a día, pagamos impuestos y todo eso, y necesitamos pedir autorizaciones para poder realizar algo al gobierno, tanto una construcción, una licitación, lo que sea. Y luego de que la sociedad le corresponde al gobierno, el gobierno le termina respondiendo a la banca. Y eso lo hemos visto cuando el Congreso necesita aprobar préstamos, etcétera. Tiene que ver mucho con la economía de cada país. Y todo esto tiene una sede en Basilea, en Suiza, que es el BIP, les pongo aquí, que es el Banco Internacional de Pagos. Investiguen bien sobre este banco, es súper interesante porque la gente que trabaja dentro de este banco son personas que son inmunes en cualquier ley del mundo. Imagínense eso. O sea, digamos, si yo trabajara ahí y mato a una persona y digamos que lo hiciera descaradamente y la gente sabe que me tendría que procesar, no me pueden procesar porque soy inmune a las leyes de todos los países. Pero hace sentido porque el gobierno le responden a ellos, no al revés. O sea, la banca está por arriba del gobierno. Entonces, por eso mismo ellos son inmunes. Y aquí vamos a encontrar que todos los que están dentro de esta banca universal y la Reserva Federal de los Estados Unidos, las principales personas que están involucradas en este rubro son del clan Rothschild. Por eso es que les hablé de ese clan judío, porque ellos son muy importantes para la historia de la humanidad prácticamente. Pero estos también le responden a algo, a alguien más, y son estas sociedades secretas, masones, Illuminati, lo que ustedes quieran, pero le responden a estas sociedades secretas. Como ustedes vieron, el primer Mayor Amschel, que fue el primer Rothschild, él tenía sus simbolismos masones. Entonces, ¿por qué? Porque él era parte de esta organización. Mucha gente que ustedes pueden conocer, un montón de bancos, están metidos dentro de estas logias porque ellos le responden a ellos. Y ahí también es la parte más increíble. Y estas sociedades le responden a los jesuitas. Así como lo vimos en el mapa anterior, los jesuitas tienen demasiado poder sobre todo. Ellos pueden manejar todo lo que quieran, simplemente manejando todas estas gradas que ustedes ven en niveles, hasta nuestra sociedad. Pero ellos se separan como que diciendo, por eso les decía, ellos como que prohíben el ocultismo, pero ellos también son dueños de eso. Ellos manejan eso, ellos manejan las agujas de todo el mundo desde el Vaticano. Por eso es que en la profecía de Daniel dice desde un pequeño cuerno. Ahí vamos a hablar más de profecía más adelante cuando ya entremos en esos temas, pero antes quería que te hubieran entendido bien cómo se manejan los poderes en el mundo y quién le responde a quién. Pero ¿por qué harían esto los jesuitas? Porque Ignacio de Loyola era una persona que estaba a favor de la contrarreforma. Querían ver la forma de cómo destruir el protestantismo y acabar con eso y que todo el mundo fuera cristiano católico. Entonces, ¿por qué hace esto? Y lo más chistoso es que Ignacio de Loyola estudió con Juan Calvino y Juan Calvino se dio cuenta de lo que querían hacer y por eso él se separa de eso, porque se da cuenta de la locura que están a punto de organizar. Y a la larga el verdadero objetivo no es tanto que todos sean cristianos romanos, sino que más que todo un simple concepto que podríamos notar como insignificante, pero realmente tiene mucha relevancia para el final de los tiempos. Y ahorita les explico cuál es esa relevancia. Porque ¿cuál es el fin de estas sociedades? ¿Por qué quieren manejar el mundo? Entonces, primer objetivo de los judíos, ellos es reconstruir el templo que está en la profecía de Ezequiel 40-48, que es el que ven aquí en la imagen. Por eso es que lo del clan Rothschild viene pagando cosas a Palestina desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Ellos ya estaban comprando su territorio. Y después de la Segunda Guerra Mundial ya hay más de 4 o 6 millones de judíos viviendo en Tel Aviv. Y ellos están buscando eso. Imagínense, no fue hace mucho tiempo. Ellos quieren volver a reconstruir este templo porque creen que en este templo es la forma en la que Dios va a habitar con ellos y no es así. Recordemos que el templo, el santuario simboliza a Cristo. Ya no es necesario construir otro templo, pero en el sionismo ellos buscan eso, buscan reconstruir este templo. Hoy solo tenemos el muro de los lamentos y al lado una iglesia musulmana. Entonces ellos quieren volver a hacer este templo que ustedes ven aquí arriba. Los científicos, ¿qué quieren? Que se acepte la investigación y el conocimiento, no importando las consecuencias.
Es más, lo podemos, aquí pongo una imagen de la bomba nuclear, pero hemos visto qué es lo que hacemos cuando recibimos demasiado conocimiento innecesario. Perdemos los estribos simplemente por querer tener ese poder. Y mucho poder, abarcar mucho poder, podemos lograr una gran destrucción. Y no solo eso, hoy vemos a Elon Musk haciendo un montón de cosas interesantes con Tesla y todo, que me parece impresionante, pero también ya quiere empezar a implementar un chip en el cerebro, no sé si lo han visto, eso salió hace un par de meses, para poder como que lograr detectar enfermedades neuronales dentro del cerebro y etcétera, pero no sabemos los riesgos y los peligros que esto pudiera conllevar. Hicieron la experimentación con cerdos y no pasó nada, pero no sabemos qué pudiera llegar a pasarnos a nosotros si lo hacemos. Bueno, literalmente pareceríamos la Matrix. Entonces, ¿qué tan necesario realmente es llegar al punto de un conocimiento demasiado ambicioso? Pero es eso, es esa superación personal que quieren lograr. Y por último, la Iglesia Católica busca frenar el crecimiento del protestantismo a través de la contrarreforma por medio de su grupo de conocimiento, los jesuitas. Entonces, si se dan cuenta, todos ellos tienen un interés en común que no difiere dentro de sus planes. Uno quiere esto, el otro quiere el conocimiento y el otro solo quiere frenar la contrarreforma y por eso se unen, porque su interés tienen una sola cosa en común y los podemos diferenciar. Recordemos que todo nace desde Babilonia, Grecia, Egipto, Medo Persa. ¿Qué hace Roma? Roma imita todas las religiones de ellos y hasta les cambian los nombres, pero sigue siendo la misma, que es la religión solar. O sea, ellos, su misma deidad es la del sol. Como lo pudimos ver, tanto la estrella de David como la cruz solar representan al sol y ellos están buscando eso, que todo el mundo alabe al sol. Por eso estos son lo mismo. Tienen intereses diferentes, pero con un solo objetivo, la oración al sol. Por eso es que si vemos bien la silueta jesuita, tiene la cruz solar dentro de un círculo, dentro de un sol prácticamente. Y, y, y la diferencia, todo lo que va a diferenciar esto en el final de los tiempos es exactamente esto, el sol. Por eso, para entrar al santuario de Israel, por eso es que se lo mencionaba tantas veces, el pecador entra dándole la espalda al sol. O sea que la única forma de entrar al reino de Dios es dándole la espalda al sol. Entonces ya sabemos dónde viene todo esto y en el calendario romano, el primer día de la semana es dedicado al sol. En español se dice domingo, pero en inglés recordemos que dice Sunday, día del sol. Constantino lo aprobó así y Teodosio, no, en vez de, cuando abolió el paganismo, en vez de abolir eso, lo dejó y solo le cambió nombre a, ese es el día de Cristo, es el domingo, no es el sábado. Cuando realmente el sábado es más representativo que cualquier otra cosa por esto mismo, porque si tú guardas el sábado en vez de guardar el domingo, tú estás dándole la espalda al sol. Esa es la parte más interesante. Imagínense, algo tan insignificante que es un día, es lo que realmente nos puede ayudar a, a cómo vivir en estos últimos tiempos, en el tiempo del fin. Recuerden que Isaac Newton dijo, antes del 2060 ya no hay más mundo. Y yo le creo porque esa es una persona que no es por nada, pero es un genio. Y mucha gente así, con mucho conocimiento saben eso. Es más, la NASA ya anda publicando cosas de que antes del 2050 van a haber 2 grados que van a elevar Celsius por el calentamiento global, por lo tanto podría haber más lluvia de, de radiación porque como destruimos la capa de ozono, la dirección es directa, entonces eso se le llamaría como lluvia de fuego. Pero lo interesante es que esa misma lluvia de fuego la vemos en Apocalipsis, que Dios va a tirar la lluvia de fuego para destruir este mundo como tal como lo conocemos. Pero lo más chistoso es que en vez de hacer la referencia hacia Dios, se la hace como que fuera un tema que viene de nosotros, que nosotros vamos a provocar esa lluvia de fuego. Y no es así. Todo está escrito y todo coincide y todo conecta perfectamente. Entonces, ese día que hace la diferencia lo vamos a ver la otra semana. Por eso debemos seguir los métodos de validación que se los dije desde el primer episodio del santuario que tuvimos, que primero vamos a validar historias y fechas. Hoy no le puse nada de profecía, prácticamente todos los episodios del santuario tenían que ver con hechos históricos, cómo fue fundado, qué se representaba, cómo fue atacado, cómo lo vindicaron, y hoy en día
¿Por qué existe otro santuario que no se parece nada al de Israel, sino que está todo combinado, que son estas sociedades secretas? Pero antes de entrar a la profecía, tenemos que entender bien sobre el sábado, porque solo entendiendo el sábado y el santuario, nosotros podremos entender la profecía. Entonces vamos a confirmar todos estos hechos históricos que acabamos de ver ahorita, los vamos a poder confirmar con la profecía. Y eso va a ser increíble. Entonces, el próximo jueves vamos a tener solo un capítulo completo hablando del sábado y un par de simbolitos por ahí, para que nosotros podamos entender qué nos depara en los últimos tiempos, o sea, el día de hoy. Entonces, felicidades. Hemos terminado los temas del santuario. Dice que a todos los que se han podido conectar, igual lo estamos grabando para, si les llamó la atención, les pareció muy interesante, lo puedan compartir en nuestro canal de YouTube que se llama Los Jóvenes del Séptimo Día. Y la próxima semana ya veremos la introducción a la profecía, empezando por sábado, sello de Dios, que lo encuentran en Ezequiel 20:20. Así que nada, les agradezco su participación y damos espacio para preguntas, comentarios o si necesitan entender algo más, pues lo podemos revisar. Abran sus micrófonos, abran sus cámaras, cuéntenme. Hola, ¿siguen ahí? Hello, aquí José tenía una pregunta, pero no me recuerdo cuál era. ¿Cuál es? La de los masones. Sí. Responder al gobierno y esas cosas. Que si los masones responden al gobierno o se saltan eso. Es que las personas que están dentro del gobierno tienen que ser masones. Y el que no es masón es solo títere. O sea, están los títeres y están los masones. Y los títeres estos son controlados por los masones dentro del gobierno. Digamos, como Jimmy Morales era un títere de los que están dentro del poder. Y recordemos que muchos de los que son masones son Castillo, son Botrán, son Gutiérrez, que son los que manejan prácticamente el país. Es más, Ya. pueden corroborarlo. Como el expresidente chileno que cuando fue lo de los 33 mineros era una celebración para él porque había pasado al grado 33. Ah, sí, porque cuando él llegó a ser presidente, él hizo lo de los mineros para hacer su celebración y todo tiene mucho simbolismo. Es más, qué interesante que la NASA no ayude en nada social, nunca se mete en nada social la NASA. Y todos los de la NASA, como vimos, Buzz Aldrin era masón de grado 33 también. Y que se haya metido para ayudar a 33 mineros era porque todos ellos tienen algo que ver. Son de lo mismo. ¿Qué respondemos? Sí. Yo solo quería decirles algo, que se investigara más sobre la parte de arriba que tenían los símbolos de los masones, donde está el ojo. Eso Ojo de es, Horus. sí, eso es puro espiritismo, pura brujería. Es bueno que investiguemos más de eso. El triángulo también, lo mismo. Y la estrella de David, si ustedes ven, son dos triángulos, es lo mismo. Por eso el billete de $1 tiene el ojo y tiene también esa pirámide que representa espiritismo ¿y por qué en un billete de $1 no en 50, de a 20 o 100? Porque un billete de $1 todo el mundo lo puede obtener fácilmente. Y ahí ya están mandando ese mensaje subliminal. Mucha gente, incluso no sé si ustedes han escuchado, dice, es de buena suerte cargar un billete de $1 en la billetera. No sé si ustedes han escuchado. Sí, Pero lo es, hemos escuchado. Y es más, Danilo, enriqueciendo ese comentario, era lo que les había dicho en el ataque del santuario, no sé si bien se recuerda, que Constantino mantuvo en su moneda el Sol Invictus, porque era el compañero de uno. O sea, como que diciendo, si mantienes esto en tu bolsa, tendrás la compañía del Sol Invictus. O sea, como que diciendo, vas a tener este espíritu que no sabemos ni de dónde viene, que te va a estar acompañando. Es lo mismo con el billete de $1, como usted está diciendo. Es exactamente lo mismo.
Y otra cosa también, que hasta dónde se llega, bueno, primero va empezando con los Rosacruz, luego viene lo que es la masonería, luego vienen los Illuminatis, y ahí van los jesuitas, pero tienen un grado, y algunos pueden hacer hasta supuestamente milagros cuando tienen varios grados de Illuminati. Entonces, es bien interesante todo eso. Y al final, pues, lo que ellos quieren es, están gobernando el mundo, pues, lo que quisieron hacer con la Torre de Babel. Por eso es que en Apocalipsis habla de la Babilonia espiritual, de esos poderes, de que ahorita dominan el mundo, hacen lo que quieren, pero va a llegar un momento cuando Jesús venga, pues, a implementar el nuevo reino. Exactamente. Pero antes de eso, es ese falso profeta que va a venir, es el anticristo, y que que lo que hemos visto en otros análisis de proféticos, que esto lo vamos a ver en todo el estudio de profecía. Por eso es que yo todavía no he hablado de cada uno detalladamente, Danilo, porque lo vamos a ver con cada estudio profético hasta el día de hoy. Pero sí, Perfecto. adelantándonos en ese tema, pues mucho va a tener que ver con este tema de la ley dominical que se quiere implementar en el futuro, y que este anticristo que se cree, esas son ya teorías, que cuando se vuelva a reconstruir este templo de Jerusalén para entrar este falso profeta y legalizar el día domingo como el único día de descanso, este anticristo. Se cree que podría llegar a ser así, pero eso lo vamos a confirmar con las profecías más adelante. Perfecto. No, gracias por tu comentario. ¿Qué tal? Buenas noches. Está Nico. Solo quería agregar que algunas cositas, porque así cabal como el símbolo de los masones, que es el compás, cabal es un ángulo de arriba y uno para abajo, Uh-huh. o también algo que vi una vez de un masón del grado 33, que era un general estadounidense, que se llamaba Albert Pike. Dijo que él seguía la doctrina luciferiana, pero solo no se decía a los que fueran niveles más bajos. Y otra cosa es que hace como un año, creo yo, vi que el ministro de Israel dijo que ya estaba planeada la construcción del tercer templo. Solo para que vean cuánto tiempo nos queda, ¿verdad? Ya nos queda mucho. Jesus. Y a veces nos sorprenden varias cosas, pero ahorita tal vez no creemos toda esta información, pero lo importante es que se esté estudiando y cuando venga el tiempo, pues uno ya sabe qué hacer y por dónde irse, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. ¿Alguien más? ¿Comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, todo les quedó muy, muy claro, todo lo que les Yo tengo mencioné una. hoy. ¿Me Tal vez escuchan? es importante, o alguien más está hablando ahí. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchas, Jorge? Rodrigo, Sí. apenas si te escuchamos. Espérame, pues. Ah, ahí, mejor, un poco. ¿Aló? Sí, más o menos te logro escuchar, pero sí te escucho. Bueno, no solo cabal con lo que mencionó Nico de Albert Pike. ¿De dónde es que viene este término, digamos, porque también yo leí en un texto donde él literalmente dice que sigue la doctrina luciferiana de Lucifer, pero ese término en sí está en la Biblia o es nuevo? El término luciferiano. Ajá, Lucifer, ajá. Bueno, en la Biblia está que se le llama Lucifer, eso está escrito. Ah, ok. Entonces sí siguen eso, los masones, ya altos, Así, por así decirlo, sí. ya. Ok, tiene sentido. Eh, Buenísima presentación, Jorge, me dio un montón. Ata muchos puntos que no, o sea, ata todos los puntos. Eso,
Sí, eso es lo que quería, sí, 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 se entendió bien, porque sí es bastante amplio, pero no difícil de entender, ¿me entiendes? O sea, es bastante interesante cómo todo está conectado y por eso es que empecé desde el santuario, desde hace como un mes, hablando del santuario, ¿por qué? Porque todo viene, todo encaja, todo conecta. Y ya cuando te das cuenta que todo conecta, pues ya te impresiona, ¿no? Te quedas como, no, todo lo que está sucediendo no es por nada, sino que tiene sentido. Sí, buenísimo, buenísimo. No, dale. ¿Qué vas a decir, Rubén? No, tal vez es importante considerar ahí que no todo se da, o sea, todo de la historia ha sido escrita desde antes, ¿verdad? Igual todos los procesos. Interesante lo que mostraste también, contemplar que la compañía de Jesús ha estado involucrada mucho antes de, y recordemos que actualmente no necesariamente se pueden tomar con fuerza. Hay muchas denominaciones o creencias religiosas que están optando muchas de los ejercicios espirituales que estableció Loyola, como la oración contemplativa y demás. Y son procesos que no van acordes a lo que Dios espera de uno como ser humano, ¿verdad? No. Y entonces ahí van mezclando muchas cosas como el yoga con el cristianismo, la meditación, respiración, tratando de mezclar cosas paganas con lo divino. Entonces, en estos tiempos vamos a ver más de eso. No esperemos ver una guerra, o sea, las guerras van a existir, se van a dar, pero más que todo va a ser una guerra espiritual lo que se va a presentar. Es una cuestión de decisión, obedecer, como se hablaba anteriormente. Entonces ahí es importante ver realmente si uno quiere hacer la voluntad de Dios o la voluntad del hombre, que es más que todo con adoración. Ese era mi comentario, George. Buena onda, Rubén. No, pero sí tenés un excelente punto en eso. Rocío, ¿vas a decir algo? Ahorita estaba buscando en internet qué había pasado con los 33 chilenos. Ahí les tomaron una foto así random, ¿no? Pero me pareció súper muy loco porque, tipo, lo reunieron a todos, ¿verdad? O sea, hasta la forma en que se toma la foto. A ver si se logra ver. ¿Cómo se ayudan aquí? Ya. A ver si se logra ver. Ay, viste que se ponen en forma de triángulo. O sea, tipo, Como pirámide. les digo, foto grupal mucha y se ponen en pirámide. ¡Qué loco! Sí, porque se unen las 33 partes, que es algo que tiene que ver con el Cábala o Kabbalah, no me recuerdo cómo se dice. Porque son 32 y el 33 es porque ya está por encima de todo. Una cosa así. Ay, es súper creepy. Sí, todo. Es creepy, pero todo tiene sentido. Eso es lo que más, o sea, de todos estos temas, y por eso me gusta darlo, porque es importante que conozcamos todo eso debido a que si nos están manipulando, si nos están engañando, si están buscando que nos perdamos. Y se cumple mucho lo que mencionaba en Mateo, no recuerdo bien el versículo, pero que decía Cristo, que todo el mundo iba a saber sobre él, pero que pocos iban a entrar al reino de los cielos. Y es por eso mismo, todo el mundo sabe de Cristo, pero no muchos saben hacia dónde es la dirección. Todos están perdidos porque por todos lados te ponen el sol y te dicen que hasta el sol es Cristo. Y no es así, o sea, realmente tenés que darle la espalda a eso. Pero cuando ya te das cuenta, ya hace más sentido y qué bonito saber que hay un día que puede hacer la diferencia como una señal, porque eso es una señal, es un sello que permite diferenciarnos y eso menciona en Apocalipsis, quienes están sellados y quienes tienen la marca a la bestia. Pero eso ya lo Mira, vamos a explicar con mayor profundidad. mira Decime. lo que dice aquí. Vida de minero. Los invitaron al Vaticano y a Jerusalén, a Disney World y a ver jugar al Manchester United, pero hoy sus vidas Los han Diablos vuelto a la Rojos. normalidad. Va, imagínate, primero el Vaticano, después Jerusalén, Disney, porque Walt Disney era masón de grado 33 y Bueno, creen en la magia, y el Manchester United, los Diablos Rojos. O sea, Ay, no. oh, qué loco. Sí. Eh, no, buenísimo. Alguien más tiene un comentario.
o algo que decir, o lo entendieron todos los demás bien. Luis García, lo entendiste bastante bien. Yo sé que a vos te gustan estos temas, pero me parece, pero quiero confirmar realmente si todo bien. Sí, todo bien. Sí, se entendió re bien todo, buena onda. A vos. Bueno, si no hay nadie más que tenga algún comentario, alguna duda, pues vamos a finalizar con una oración. Rocío, si nos ayudas ahí con la oración. Dale. Bueno, vamos a inclinar nuestros rostros. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias por habernos dado un día más de vida, porque pudimos hablar un poquito más sobre bueno, todo lo que está pasando en la actualidad. Gracias por siempre bendecirnos con el Espíritu para que nosotros podamos entender todo esto. Y, y por favor te quiero seguir pidiendo que nos sigas bendiciendo mucho a nosotros, a nuestras familias, que siempre estemos bien de salud y que por favor podamos tener todos una muy buena noche. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, a todos, gracias por estar hoy. Solo les digo que el martes no hay repetición. Esto lo estamos grabando, entonces esto lo vamos a dejar en el canal de los jóvenes del séptimo. Y por si quieren decirles a sus amigos o a sus hermanos, a quien sea que les interese estos temas, todos estos temas, desde el capítulo 1 del santuario hasta este último capítulo que vimos del santuario, los van a poder encontrar en YouTube. Y si les interesa el tema profecía, pues que el otro jueves empezamos con eso, empezando por lo que mejor y lo que más me gusta, por nuestro sello, ¿verdad? Que el sello es nuestro sábado. Nada. A todos, feliz noche y que Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Yes.